noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en el capítulo 2 de Éxodo, verso 23, por favor. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es su santa palabra. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, dice la Escritura. Habla acerca del tirano que buscó la muerte de los infantes. Habla acerca de aquel que ordenó a Cifra y a Fúa que ahogaran a los niños y que liberaran a las niñas. Habla acerca de aquel que de alguna manera era hijo. Faraón dice que agravó su carga y les puso duros impuestos impagables. Aquel que les obligaba de alguna manera a juntar, a hacer ladrillos, por así decirlo, era su trabajo de ellos. Y dice que sucedió algo inevitable, hermanos. Algo que de alguna manera lo traducimos o lo decimos de otra manera, pudiera quedar: y al pasar 80 años, el faraón fue removido de su posición. Fíjate nada más. Al pasar 80 años, porque recuerda que este faraón se levanta antes de que naciera Moisés. Y cuando Moisés tenía 80 años, este hombre fallece. Este hombre es removido de su posición. Entonces el faraón que vivió en el tiempo de José, el cual fue ablandado por la palabra, por la gracia del Señor, no es el mismo faraón que se levanta después de que, en este caso, parte José. Este faraón que se levanta después de José es el que mandó asesinar a los niños. Pero no es el mismo faraón al cual Moisés le muestra las maravillas de Dios. Este viene a ser el nieto. O sea, el abuelo fue benévolo con el pueblo de Dios. El padre fue perverso ante el pueblo de Dios, porque cometió un error. Se olvidó de la gratitud que un hombre forastero había hecho para con su pueblo. Y obviamente la impiedad será imitada por los vástagos, y su hijo se levantó. Este faraón, dice la Escritura, que no conocía a José. ¿Recuerdas tú cuál fue la expresión que dijo el nieto del faraón benévolo, el que se convirtió? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir al pueblo de Israel. El no conocer actos, el no ver los actos del prójimo, hermanos, nos llevan a cegarnos y a creer que Dios no existe. Cuando vemos que los seres humanos se mueven en una vida de piedad, tenemos que entender que existe Dios, porque el hombre de sí mismo no es más que una fábrica de maldades. Y cuando un ser humano comienza a andar por la senda recta, un ser humano comienza a educar a sus hijos por el camino de la piedad, cuando un ser humano comienza a ver por las necesidades de sus prójimos y comienza a honrar la palabra de Dios, entonces tenemos que entender que Dios realmente se mueve, que Dios existe, que Dios habita en los seres humanos. Pero obviamente al no creer esas cosas, si no le creemos a los hombres, hermanos, que vemos, cuánto más le creeremos a un Dios que jamás hemos visto y del cual ni dignos somos de verlo. Amén. Entonces es muy importante que entendamos. Oremos al Señor, que Dios nos dé gracia en esta noche para poder entender estas cosas, porque esto atañe a nosotros, hermanos. Si el faraón fue removido, yo te pregunto a ti, ¿no estás por ser removido tú también? Claro que sí. Cada uno de nosotros será removido de su cargo. Entonces, por eso es importante que podamos ser sabios y entendidos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche hermosa, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de sentarnos a tus pies, de poder comprender, Señor, cuál sea el buen camino, la buena senda, Señor, por la que debemos de andar. Te pedimos que el temor de Dios caiga sobre de nosotros, que tu buen espíritu abra tu palabra, Señor, y que podamos tomarla de parte de quien viene, Señor, de parte de como quien viene, Señor amado, tu palabra. En el nombre de Jesús, aféctanos para bien, permítenos glorificarte, Señor, con el resultado de nuestra fe, conforme a tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En un cementerio británico,
en la lápida de una tumba está la siguiente inscripción. Dice: un momento, amigo, detente. Cuando la persona va pasando y lee esa inscripción, se detiene. Y dice así: en el lugar donde tú estás, ahí estuve yo. En el lugar a donde ahora estoy, ahí estarás tú. Dice: así es que prepárate, amigo mío, para seguirme a donde yo fui. Medita, para que entiendas que los hombres son removidos, que las dignidades son removidas, que los donadies son removidos, que los soldados desconocidos, aunque fueron desconocidos para los hombres, para Dios fueron bien conocidos y fueron removidos. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene que aprovechar el tiempo. Pablo lo sabía y él dijo: los días son malos, redimiendo el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Si has de arreglar cosas, arréglalas ya, no sea que te remuevan antes de que las puedas arreglar. Si tienes que reconciliarte con alguien, reconcíliate ya, no sea que desees reconciliarte cuando ya no hay nada que hacer. Si tienes que pagar tus votos o tus deudas, busca cómo pagarlas, busca ponerte a cuentas. No sea que te entregue el juez al alguacil y el alguacil prácticamente te entregue a la cárcel y no salgas hasta que no pagues el último cuadrante. Todos seremos removidos. Y vemos aquí prácticamente, si vamos al libro de Mateo capítulo 2, verso 19, es un camino, una senda que todos vamos a recorrer, amados hermanos. Y nosotros tenemos que entender, la Biblia no fue ni es un libro que los monjes escribieron para tratar, hermanos, de tranquilizar a los seres humanos y que no se sublevaran ante los gobiernos corruptos. No, hermanos, la Biblia fue dejada para darnos sabiduría, para podernos introducir al conocimiento de la presencia y al conocimiento de nuestro Creador. Capítulo 2, verso 19, para hacernos sabios y entendidos. Dice la Escritura: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, juntos por favor, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. ¿Por qué? Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Herodes, cuyo nombre se traduce como el dragón de fuego, reinó 44 años ahí en Judea. Dice la historia que el Senado romano nombró a Herodes rey de los judíos por indicación de un hombre llamado Marco Antonio. Su indiferencia religiosa le hizo impopular entre los judíos. Dice que había una obsesión en el corazón de Herodes para prevalecer en la posición en el trono. Y dice que había varios pretendientes con relación a su silla presidencial, por así decirlo. Mas sin embargo dice que este hombre degolló a muchos inocentes y tenemos registrada ese acto perverso en el libro de Mateo, si ahí está prácticamente, y vemos que dice que para establecer un régimen sangriento y perverso, dice que lo estableció en el terror. Hubo una persecución sangrienta con la familia que reinó antes que él. Dice que inclusive estuvo dispuesto a asesinar a su propia esposa, Asmonea, a su suegra, a su cuñado y a 3 de sus hijos. Pero la Escritura dice que dijo el ángel: levántate, porque Herodes ha muerto. En otras palabras, fue grande. De hecho, el título que tenía él no era Agripa, él no era Herodes Antipas, él era Herodes el Grande. Hermanos, es que en este caso, las dignidades, las noblezas, los títulos, se quedan aquí en la tierra. El faraón era un título que se le daba al soberano, al rey de Egipto. Y sin embargo dice que después de esos 44 años también fue removido. Y eso es algo que tienes que dejar bien claro en tu corazón. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Pero un día será removido del púlpito. Un día serás removido de la máquina, un día serás removido de la posición de adolescente que juegas en tu familia, un día seremos removidos. Un día no serás más la abuela de tus nietos. Por eso tenemos que caminar con sensatez. Segunda de Reyes capítulo 8, verso 15. Dice: y murió, y pasando el tiempo, murió el rey de Egipto. Es una inscripción, una declaración que el Espíritu deja ahí para que entendamos, no importa cuánta sea la fuerza del brazo del tirano,
no importa cuánta sea la rabia, el poderío, la influencia, no importa. Llegará un tiempo en que va a tener que ser removido. Dice Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 15, un acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Un hombre que tenía poder, un hombre que se juntaba con decenas de miriadas de enemigos de Israel. Y dice ahí el texto, capítulo 8, verso 15, dice así: y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Una vez más, un rey asirio, el cual fue un dolor de cabeza para el pueblo de Israel, el cual puso a temblar a las hordas judías. Mas sin embargo, hermanos, también fue removido. Todos seremos removidos. Esto es algo inevitable. Esto es algo que debemos de dejar bien enmarcado en nuestro corazón. Ellos eran, no son más. Ellos se fueron, ya no están más. Y quiero decirte, prácticamente así como lo describe la Escritura, solamente nos damos cuenta que todos fueron removidos de su posición. Ellos fueron reyes de Egipto, de Judea, de Asiria, pero estaban de alguna manera limitados a un territorio muy particular. Dice que no fueron conocidos por su piedad, no fueron conocidos por su misericordia, no fueron conocidos de alguna manera por su honestidad. Antes bien, ellos fueron conocidos porque fueron salvajes, asesinos, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. El gran imperio egipcio, en la línea del tiempo, no hubo ninguno como él. En el tiempo de Dios, sencillamente fueron seres humanos pasajeros. El libro de Apocalipsis 20:11, por favor, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice la Escritura. Fueron removidos. Dice, y murió el faraón. Fíjate nada más a qué apela a la dignidad, apela al título. Y murió el rey de la pandilla, y murió el señor de la casa, y murió el gran poeta. Siempre apela a un título aquí en la tierra. Y después te quita el título y te dice, era el rey de Egipto. Fue removido, ya no está más. Quiero decirte que se dice que Ramsés II era el faraón que estaba en el tiempo en que Moisés estuvo educándose. Ramsés II prácticamente fue el que mandó a asesinar a los niños, a ahogarlos. Y dice que este faraón inmortalizó su reinado con construcciones que han pasado a la posteridad, como el templo de Abu Simbel y de Ator. Dice que también es el gran promotor de Tebas, donde se sitúa el templo de Amón, que representa la grandiosidad del arte egipcio. Dice que muchos de los edificios que hay en Egipto, estábamos viendo que hay como 100 pirámides construidas en ese lugar. O sea, es prácticamente una cultura rica, una cultura muy avanzada para su tiempo, una tecnología muy particular para ellos. Eran grandes. Mas sin embargo nos dice la Escritura que pasaron. De hecho la Biblia, si me acompañas por favor, regresemos nuevamente al libro de Éxodo. Y la Biblia nos dice en el capítulo 2, en el verso 23, aconteció que después de muchos días. ¿A cuánto equivale muchos días? 80 años, hermano. Fue en el tiempo que prácticamente nace Moisés. Él estaba ya presente. Moisés es llamado, recuerda, a los 40 años. Moisés queda de alguna manera huyendo hacia Madián. Y después de esos 40 años parece que hay un suspenso con relación al libertador del pueblo de Dios. A los 80 años muere este hombre y enseguida mandan por Moisés y lo regresan. Y Moisés comienza a hacer la obra de Dios. Entonces es muy importante que entendamos. Dios nos deja ver que independientemente que este hombre vivió en gloria, dicen que este hombre tenía en su corte, dice que se había educado Moisés, y dice que en el tiempo de él se extendía su territorio por los desiertos de Libia, Nubia y parte de Oriente Medio hasta Canaán y Siria.
Algunas regiones como Nubia dice que aportaban a su reino oro y otros metales preciosos. Este gran imperio mantenía unas intensas relaciones comerciales con otros pueblos del Mediterráneo. Estaba viendo un documental donde ellos, dentro de las pirámides, ellos mismos construían sus palacios porque ellos creían que cuando ellos murieran iban a ir a la eternidad. Había corredores, había cuartos, había salones de estancia, había prácticamente grandes, era como un departamento para todos ellos, para sus criados y aún para sus animales. Ven nada más la grandeza que ellos tenían. Estaban las pirámides y por dentro estaba todo bien diseñado. Bueno, toda esa ostenticidad, todo ese poderío fue de alguna manera quitado de él. Y dice, y sucedió después de muchos días que Faraón fue removido de su lugar. Hermanos, nosotros tenemos que comprender que el Señor de los ejércitos está queriendo que entendamos que no para siempre nosotros podremos hacer lo que nos da la gana, perdón por la expresión, pero es una realidad. Dios permite que nosotros caminemos en la luz de Dios si nosotros la recibimos. O Él permite que quedemos cegados y que cada quien haga lo que le venga en gana. Pero no para siempre, no para siempre. Un día seremos removidos. No serás más la señora de fulano de tal. No serás más el vecino de la calle fulana de tal. El empleado de la empresa fulana de tal. No, un día seremos removidos. Y eso es algo que tienes que tener en mente para que puedas caminar sabiamente. El Salmo dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos sofía al corazón. Cada que pasa un año, debes de contabilizar y entender, ok, ya pasó un año. Voy a contar cuántas horas de misericordia tuvieron para mí. Ok, ya pasó un año, hoy cumplí años, muy bien. Voy a contar cuántas horas de luz de Dios llegó a mi vida. Cuántas horas de oportunidades para hablar de Dios. Cuántas horas de oportunidades para meterme a orar y poder pedir perdón, restituir, buscar hasta el último rincón a la persona que no he encontrado. Usar ese medio del Facebook a ver si la puedo encontrar porque se cambió, se removió, no sé a dónde está, a ver qué hago, pero yo necesito encontrarla. Por eso Moisés decía, enséñanos de tal manera. ¿A qué? A contar nuestros días, pero de tal manera que traigamos sabiduría. ¿Cuántos años han pasado y yo no me he arrepentido? ¿Cuántos años han pasado y yo no he restituido? ¿Cuántos años han pasado? Y sucede que después de muchos días, hermanos, dice días, ni siquiera dice años, después de muchos días, el faraón fue removido. Vivamos con esa verdad en el corazón. Amén. Y eso nos va a llevar a reverenciar a Dios. Eso nos va a llevar a restringirnos en muchas maldades. Eso nos va a llevar a darle el buen uso a la dignidad que Dios te haya dado. Te va a llevar de alguna manera a sacarle provecho para que Dios se glorifique y para que el prójimo se bendiga, para que cuando tú mueras puedan decir fulana o fulano de tal murió en buena vejez, lleno de días, viejo, pero fue recogido con sus ancestros en buena paz y vejez. Hermano, una buena despedida. Pero de este faraón no nos dice nada, solamente dicen que se fue removido. Ahora, yo quiero recordarte qué fue lo que pasó. Fíjate nada más, que se levanta. Dice que de alguna manera les habían puesto cargas. ¿Recuerdas cuando ellos empezaron a multiplicarse y dice que ese rey dijo, el pueblo de Israel es más fuerte que nosotros? No sea que venga guerra y ellos se unan a nuestros enemigos y de alguna manera nos traicionen, por así decirlo, y se vayan del país. Dice que empezó a poner cargas, empezó a poner comisarios, empezó a levantar impuestos. Impuestos por las ventanas, impuestos por los perros, impuestos por todo levantaba impuestos. Ahí estaba prácticamente oprimiéndolos. Y después de eso comenzó a darse cuenta, vamos a diezmar la población. Vamos a quitar a los hombres de guerra. Y comenzaron a tramar, asesinar a los niños. Dejar a las niñas prácticamente, porque ellos eran polígamos, ellos de alguna manera les gustaba hacer muchas cosas. Entonces vemos que este faraón fue perverso. Después de eso, no solamente esas cosas, vamos a ver, lo dice ahí la escritura, capítulo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos,
una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Dice más adelante, el 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Por favor, en el verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ahora, es bien importante, hermanos, hay algo que aprender, que sacar de aquí. Si vemos que Cifra y Fúa no consienten en ser partícipes de esa maldad del faraón, y ellas preservan la vida a los niños y hacen bien a las familias, dice la Escritura que Dios bendice a estas mujeres, a sus familias, a sus hijos. Pero este faraón quería matar a los hijos de Dios. ¿A dónde los quería echar a los niños? Y cuando tú vas y empiezas a ver cómo terminó su hijo, vamos a verlo, por favor. Dice la Escritura en el capítulo 15, verso 19. Cuando habla de este faraón, no está hablando del mismo criminal que mandó asesinar a los niños en el río. Aquí está hablando de su hijo. Dice el verso 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros, ¿y qué dice? Y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre de ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Él quería asesinar a los hijos de Israel en el agua. ¿Dónde le quitó la vida a Dios a su hijo? En el agua igual. Entonces entendemos, con la vara que mides, serás medido. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya sabemos que vamos a ser removidos. No es algo que tenemos que aventar la moneda al aire, seré removido, no. Todos vamos a ser removidos. Hebreos 9:27, por favor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto sean removidos, sean pasados de esta vida, ¿dónde? Para que se les evalúe y se les dé un pago. ¿Qué fue lo que pasó con Cifra y Fúa? Fueron de alguna manera pagadas conforme a la buena bondad que ellas tuvieron. ¿Qué fue lo que sucedió con el faraón perverso? Fue removido y a su hijo se le fue dado lo que él quiso hacer con los hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que comprender, hermanos, está prácticamente Moisés en la tierra de Madián, está la tiranía, la crueldad sobre sus hermanos, sus lamentos son tremendos, su esperanza parece que no llega, y dice que cuando viene el cambio de Faraón, vayamos nuevamente al verso 23, capítulo 2, verso 23, aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. Ahora vamos a ver, muere el rey de Egipto, ¿y qué dice? Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ay, hermanos, cuando sale un partido esperas que el que viene te dé un poquito de reposo, pero tal pareciera que se vuelve más criminal y más pillo. Y esto fue lo que le pasó a estos hombres, como que suspiraron, ya murió el asesino. Pero hermanos amados, el que se levantó fue todavía más perverso, porque al menos el padre les daba paja y tabiques, el hijo ya ni paja les daba. Ve nada más la maldad que había en el corazón. Entonces su tristeza subió de tono, fueron forzados a suplicar a Dios. Y entendemos a Moisés cuando dice que el tirano, el rey de Egipto, que había muerto, dice que de alguna manera no trataron a los hijos de Israel con mayor humanidad, sencillamente fueron más duros con él. Y amados, después de que estas cosas suceden, prácticamente Dios comienza a responder. Por favor, vayamos a ver lo que dice ahí el verso 24. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, dice la Escritura. Amén. Vemos a un Dios que prácticamente se acuerda, escucha. Dios no está limitado, Dios no está lejos del ser humano, Dios no ha perdido su poder. Pero muchas veces la contestación no viene porque el clamor es muy endeble, el clamor no es sincero. Dice que cuando se agravó la servidumbre sobre de ellos,
Entonces ellos clamaron a Dios, ellos suplicaron, ellos lloraron con un corazón quebrado y Dios escuchó. Y me llama la atención que dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó ¿de quién? Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios para contestar? Su pacto. Ni siquiera dice se acordó de que lloraban sangre, no dice eso, dice él se acordó del pacto que él había hecho ¿con quién? Allí estaba. Entonces, por causa de que somos hijos del pacto, el Señor va a contestar. ¿Te das cuenta del gran peligro que corre la persona al no entrar en un pacto con Dios? Hermanos, el bautismo es la iniciación a este pacto. Ser bautizados públicamente tiene que ver con un manifestar lo que generó el Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Entras en un pacto, las promesas son tuyas, las bendiciones recaen sobre de ti y Dios estará allí. Dice el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Dice el Salmo prácticamente, dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Pero dónde es? En el pacto. Amados hermanos, les exhortamos, vuelen velozmente a los pies de Jesucristo. Vayan a Él, confiesen sus pecados. Entendemos que nuestra conducta es como un animal indomable. Entendemos que al haber explotado muchos de nuestros deseos naturales nos llevaron a ser esclavos, como estaban los egipcios esclavos. Eran esclavos, ellos no podían ser liberados. ¿Cuántas veces hemos querido ganar una victoria sobre alguna área muy particular y no hemos podido? Ay, ahora sí, hoy le voy a echar ganas, ahora sí voy a ayunar, voy a clamar, voy a gemir. Amados hermanos, no se puede si Dios no está en el asunto. Él es el victorioso. Él es quien da la victoria a los seres humanos. Entonces vemos que los hijos de Israel estaban prácticamente sofocados, asfixiados, estaban desesperados. Y dice que comenzaron a orar. Pero yo pregunto, ¿qué habrá sucedido? ¿Será que anteriormente no oraban con fuerzas? ¿No oraban con ganas? ¿Qué habrá sucedido? Hermanos, la oración mueve la mano de Dios. Pero en el pacto de Dios, habiendo respondido, dice que ellos comenzaron a llorar a Dios y la misericordia de Dios se empezó a mover. Salmo 106, por favor. Alabaré, dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Somos herederos y coherederos. Amén. Somos los escogidos. Dice que la salvación viene de Dios para con su pueblo. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién cantará sus alabanzas? ¿Quién las contará? Dichosos los que guardan tus juicios y los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces vemos, hermanos amados, que por causa de la opresión, Dios vino al pueblo de Dios recordando el pacto. Abraham, Isaac y Jacob. En ese pacto, la Biblia dice en el libro de Gálatas que la ley vino 430 años, ¿sí? Después. Dios viene a Abraham y está con él y le da promesas hermosas, pero la ley vino después. Antes fue la gracia, antes fue el llamado de fe, antes fue sal y cuenta y así serán las estrellas, así serán tu descendencia. Dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solo por creerle. Nada más por aceptarle, nada más por recibir la palabra de fe. ¿Se acuerdan de la serpiente que fue levantada en el desierto? Hermanos, los que eran picados por las serpientes. Señor Jehová, el pueblo está muriendo porque tú has enviado serpientes venenosas. Hazte un asta de bronce fuera del campamento. ¿A dónde fue crucificado Cristo? Fuera del campamento. Allá donde sacaban al leproso fuera del campamento para examinarlo. Dice la Escritura que Él se hizo pecado por nosotros. A Él lo hicieron pecado.
Y entonces en un acto de fe dice que levantaban el asta y de alguna manera estaba allí pendiendo, y cuando alguien era picado salía y por ver el asta, sencillamente por creerle, era sanado. Muchos de ustedes hubieran sido sanados desde hace mucho tiempo si tan solo le creyeran al rey. Habrían obtenido victoria si tan solo hubieran creídole al rey. Así es que en ese tiempo el faraón muere y de alguna manera quiso matar a los niños, y el rey de gloria termina matando al suyo. Y recuerda, antes de salir, ¿no es cierto que mató a todos los primogénitos? A todos, y hasta el animal creo que también. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos. Escuché la historia de un presidente que dice que estaba albergado en un hotel, y en ese lugar donde él estaba, dice que un ladrón entró furtivamente y empezó a registrarle sus bolsillos. Ese presidente estaba descansando en su cama cuando este joven ladrón comenzó a meterle el 2 de bastos, como se dice vulgarmente. Y dice que en ese momento el presidente solo de reojo le vio y le dijo: nada más te encargo que no te lleves mi reloj, porque ese es un regalo de mi esposa. Fue lo que le dijo. El otro se quedó congelado y en ese momento le dijo: ¿por qué lo haces? Sin moverse el presidente, no se movía. El ladrón le dijo: la verdad es que no tengo para pagar el cuarto del hotel, por eso lo estoy haciendo. ¿Cuánto es lo que necesitas? Necesito tanto, tómalo, prométeme que no me lo vas a pagar. Se lo voy a pagar. Cuando se iba, dijo: shh, no te vayas por ahí, ahí están los guardias presidenciales, sálele por acá y no se darán cuenta que estuviste aquí. ¿Qué es eso? Un acto de gracia, la buena bondad, la buena disposición para perdonar al agresor. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Porque cuando vimos la vida del faraón, hermanos, no éramos igual al faraón. No éramos semejantes a las corruptas costumbres y tendencias del faraón, hermanos. ¿Quién no ha pecado, hermanos? Si hay pecados, fíjate nada más, dice la Escritura que nos limpiemos de toda contaminación de carne. Yo creo que entendemos las contaminaciones de carne: la fornicación, el robo, la borrachera, ¿sí?, el adulterio. Muy bien, ahí están. Pero las contaminaciones de espíritu, hermanos, tienen que ver con esto. Para que yo pueda robar y contaminarme en mi carne, yo tengo que codiciar primero. Entonces primero me contaminé en mi espíritu. Primero estuve contaminado para después robar. Para que yo pueda ir y adulterar, primero codicié. Para que yo pueda matar a alguien, primero me tuvieron que haber dicho lo que a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Tuve que haberme molestado con mi hermano. Hermanos, ¿no es cierto que hervía el perol de contaminaciones de espíritu en nuestro corazón? ¿No es cierto que no solo hervía, sino las llevábamos a cabo? Sí, hermanos. ¿Y qué hizo Dios? Nos perdonó. Siendo unos vulgares ladrones, sencillamente dio el precio: ten mi vida por ti. Y no te vayas por ahí, porque ahí está el juicio. Mejor vete por acá. Mira, aquí vive una señora llamada la Misericordia. Dile que yo te mando que te albergue en su casa. Y hermanos, aquí estamos por misericordia. Entonces es importante. Terminamos con esto. 2:23, por favor, de Éxodo. Nosotros tendremos que entender que este pasaje es algo que muy pronto se va a cumplir en nosotros. Aconteció después de muchos días, que son equivalentes a 80 años. ¿No dice la Escritura? 70 son los años de la vida del hombre y 80 los más robustos. Es tan exacto el Señor, que el rey de Egipto murió. Hasta ahí. Y el problema fue uno, hermanos: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Ni siquiera les aflojó un poquito la carga. Ni siquiera de alguna manera les disminuyó la carga. Dejó el decreto, se fue el muy perverso y ahí les dejó el problema. Y vemos una cosa. Dicho en otras palabras, sucedió que después de 80 años fue removido de su cargo. Hermano, asegúrate que cuando te remuevan, Dios te haya tratado como trató este presidente a este ladrón vulgar. Amén. Y es factible, Dios está dispuesto a hacerlo. No lo ha hecho solamente con algunos cuantos, son miles y miles los que han gustado de la misericordia de Dios. Pero solo basta reconocer: yo no merezco, pero sí quiero ser perdonado. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, amados hermanos.
tengamos la actitud correcta. Cierre sus ojos, considere el texto, capítulo 2, verso 23. Y sucedió que después de muchos días, el faraón fue removido de su posición. Una ocasión, una madre afligida se acercó a Napoleón Bonaparte. Ella imploraba por el perdón de su hijo. El emperador le dijo: mire, su malcriado hijo ha cometido ofensas a la justicia y la muerte lo reclama. La mujer le dijo: yo no pido justicia, lo que yo estoy pidiendo es misericordia, pero su hijo no la merece, dijo Napoleón. La mujer comenzó a llorar y dijo: yo sé que no la merece, si la mereciera no la pediría. El emperador se le quedó viendo y dijo: está bien, si usted clama por misericordia, no me queda otra cosa más que ser misericordioso. Liberten al criminal. Fue lo que dijo el emperador. Y estamos hablando de un homicida, hermanos. Ni siquiera era un hombre piadoso ni digno de seguir su costumbre, su forma de vida. Y si los más duros, los más impíos, los más derramadores de sangre en sus momentos sensibles pueden perdonar la vida de los culpables, cuanto más el Dios del cielo, que le dio 80 años a este faraón, llevando a su pueblo a su casa para que le pudiera bendecir. No solo como una teoría, hermanos. Recuerda, su padre de este faraón ya había estado allí. ¿No es cierto que Dios envió al judío José y les bendijo en gran manera? ¿No es cierto que les libró de morir, de ser extinguidos por la hambruna? No tenía que apostar nada, ni experimentar, ni arriesgarse a nada. Con sus ojos había visto que el que hubiera llegado el pueblo judío a su tierra significaba bendición. ¿No es cierto que Abimelech fue con Abraham e hizo pacto con él? Hemos visto que tú eres un príncipe de Dios. Hagamos pacto. Cuando muere Abraham, Abimelech vino a Isaac y les dijo: hemos visto que te has enriquecido mucho, queremos que nos jures que no nos harás daño ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Abimelech fue más sabio todavía que este faraón. Pero este hombre perverso olvidó la misericordia que se hizo con su pueblo. Olvidó que si no hubiera sido gracias al judío llamado José, él ni siquiera hubiera existido. Se olvidó de la misericordia. Comenzó a afligir al pueblo. Ordenó matar a los niños. No lo sabía en su totalidad, mas inspirado por el mismo diablo, estaba buscando asesinar a la semilla de la mujer. Recuerden que el Mesías había sido prometido. Al no conseguirlo, mandó a todo el pueblo: ahoguen a los niños. Pero llegó el tiempo, y como dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. En el tiempo marcado en la eternidad para él, fue removido de su posición. El problema es que dejó tan mal ejemplo que el siguiente faraón que se levantó fue el que recibió las 10 plagas y al final fue ejecutado en el agua donde su padre quiso matar a los de la generación de Moisés, a los niños indefensos. Hermanos amados, cuánta bondad hay en el amor de Jesús, cuán digno es nuestro Dios, cuán amplio en perdonar, cuán paciente. Solo basta que haya un pecador que le diga: yo necesito de ti, perdona mi pecado, ayúdame a cambiar, yo pondré de mi parte. Y él solícito asistirá a tal persona. Hermanos, es una descripción hermosa la que encontramos en estos libros. Esta compilación, hermanos, de libros, solo nos dejan ver, hermanos, verdades impactantes, que no solo tenían que ver con ellos, sino también son aplicables a nosotros. Me llevo el mensaje y sé que hay un día ya enmarcado en el calendario de Dios donde yo seré removido de mi posición. Que Dios me haga sabio, que Dios te haga entendido. Un día vas a ser removido de tu lugar. Asegúrate que cuando seas removido, Cristo Jesús haya pagado por tus culpas. Entonces solo serás traspuesto como Enoc fue traspuesto de esta dimensión a la dimensión de Dios. Como Elías,
Y es hermoso notar que en el libro de Mateo, cuando viene Moisés y viene Elías a platicar con Jesús, nuestro maestro, en el monte, hermanos, fueron solamente movidos de este lugar hacia la eternidad, mas sin embargo seguía siendo Moisés y Elías, y por cierto estaban en gloria, dice que brillaban sus cuerpos celestes, pero no así el rico. El rico fue removido de la opulencia a la miseria, de la alegría a la desgracia, de la risa al quebranto, de la soberbia a la humillación. ¿Y qué decir del faraón que asesinó a los niños? ¿Y qué decir de Herodes? ¿Y qué decir, hermanos, de Joab el asesino? ¿Qué decir de Judas? ¿Qué decir de Saúl? ¿Qué decir, hermanos, del mismo diablo? Hermanos, nosotros no fuimos escogidos para ira, sino para heredar bendición. En tu lugar, háblale al Señor. En tu lugar, si tú estás en una posición de gracia, hermano, dale gracias. Dale gracias, porque también antes de ser removido de esta tienda temporal hacia la vida eterna, hacia ese edificio cuyo constructor no es hombre alguno, sino Dios, hermano, te removió de las tinieblas a la luz. Qué preciosa experiencia. Te removió de la tristeza a la alegría, del vacío a la saciedad. Hermano, amigo, familiar, vecino, no menosprecies la invitación del Eterno. No subestimes su palabra. Hoy, dale gracias. Niños, denle gracias a Dios, porque en su estado inofensivo, en su estado, pues, desprotegido, en su niñez, Él decretó que mientras estén en ese estado son de su reino. Este es el tiempo para decirle: Señor, veo que mis días de niñez se van yendo y voy creciendo hacia la madurez, Señor. Voy creciendo, Señor, hacia la juventud. Sálvame, sálvame antes que salga yo de esta burbuja. Sálvame, por favor. Y podemos decirle al de la tercera edad que pueda orar a Dios con fe y decirle: Señor, Señor, pronto estoy para ser removida. Ten misericordia de mi alma. Apiádate de mí, Señor. Cámbiame, transfórmame. Glorifícate en mí, Señor. Y aquellos que confían en su fuerza, dice la Escritura que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Pídanle sabiduría como Salomón y díganle: Señor, pronto seré removido del estado, Señor, de soltería, al estado, Señor amado, al estar casado, al estar comprometido, al ser cabeza de mi familia, al ser prácticamente el sacerdote, el profeta, el pastor de mi casa. Señor, pronto seré removido. Por favor, dame ciencia, dame piedad, dame, Señor amado, lo que necesito. En el nombre precioso de Jesús, su preciosa palabra nos trae a la realidad. Qué hermoso, Jesús, cuando no nos permite enajenarnos con las cosas de este mundo, sino que nos aterriza y nos deja ver la realidad del mundo espiritual que camina, que está muy cerca del mundo secular. Gracias damos. Gracias damos. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, por favor, recibe hoy, Señor, a quien se entrega a tu amor. A quien hoy, Señor amado, se rinde ante ti. Recíbelo, Señor. Ten misericordia al que está a punto de ser removido. Ten compasión de su alma. Concédele, Señor, que sus pecados sean perdonados. Concédele que la culpa sea, Señor, quitada de su vida. Que su nombre sea escrito en el libro de la vida.
Y con respecto a los que por gracia hemos alcanzado salvación, ayúdanos a caminar con sensatez en este mundo bajo donde nos tocó vivir, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Gracias te damos, porque la Biblia habla de ustedes, amados hermanos, que un día serán removidos en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hermanos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego ustedes, los que hayan quedado, serán removidos para los aires, para estar para siempre con el Señor. Y Pablo cierra de manera categórica con estas palabras: alentaos con estas palabras, seremos removidos. Gloria a Dios por la muerte de Jesús. Gloria a Dios por un precioso Salvador como el nuestro. Gloria a Dios por una fe como la que el Espíritu nos ha dado. Gloria a Dios, un Padre, un bautismo, hermanos, un mismo Espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Te damos gracias en esta noche. Padre, nos preparamos para ser removidos. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios.